analizar después de este fin de semana extra large que hemos tenido en la Argentina y un poco volviendo a leer las noticias, ¿no? Después de mis días de descanso y de vacaciones, pensaba en este fin de semana largo en la Argentina de la barbarie, ¿no? Haciendo ese parangón entre civilización y barbarie de ese famoso libro escrito por Sarmiento. Uno de los próceres de la Argentina, que bueno, obviamente a través del revisionismo histórico muchos hoy tienden a criticar, pero que tiene que ver con la civilización frente a la barbarie frente a una civilización de la que hoy parece pulverizarse en la Argentina. ¿Y por qué digo que la Argentina no es civilizada? Porque estamos viviendo con casi un 10% de inflación mensual. Estamos esperando los números para esta semana que nos marquen el termómetro o la temperatura del mes de septiembre, un mes que habitualmente es de poca inflación, relacionado con, por ejemplo, marzo o relacionado con diciembre, que son los meses tal vez de mayor inflación a lo largo de las estadísticas de los años, de los últimos años en la Argentina. Septiembre tendía a ser un mes de baja inflación. Casi va a rondar el 7%. Por eso digo, nos acostumbramos a vivir con una inflación de casi un 10% mensual. ¿Qué diferencia hay entre un 7 y un 10? Lo que vos tendrías que pensar es que de un ingreso que puede llegar a tener un grupo familiar de 100.000 pesos a principio de mes, cuando termina el mes, ese sueldo le valió 90.000. Pudo comprar por 90.000. Si esa persona guardó en su cajón, en su mesita de luz, los 100.000 pesos y los quiso usar a fin de mes, esos 100.000 pesos valieron 90.000. O tuvo capacidad de compra por 90.000. Por eso me parece brutal y bárbaro lo que estamos viviendo. Y no quiero acostumbrarme a vivir en el marco de esta brutalidad económica, claro está. De esta brutalidad económica que nos altera absolutamente cualquier tipo de inversión, que altera cualquier tipo de planificación en la pyme, en la pequeña y mediana empresa, en la economía familiar, en la gran empresa también, más allá de que tiene otros mecanismos a lo mejor de poder resguardarse, y también en los diferentes contratos que las personas y los individuos hacemos, como por ejemplo un contrato de locación, de vivienda de uso familiar, donde nadie quiere poner su vivienda en locación porque no sabe lo que va a pasar en 3 meses con un 7% de inflación mensual. Por eso digo, la Argentina de la barbarie frente a la Argentina de la civilización. Es tan bárbara la Argentina con este 7 a 10% mensual que solo tenés que pensar que ya vamos a hablar de otros tipos de dólar a lo largo de esta semana, como por ejemplo el dólar turista. A consecuencia de que la Argentina pierde 800 millones de dólares mensuales, entre 800 y 1.000 dólares mensuales por la denominada cuenta turista que se va en la Argentina, el gobierno se ve obligado a aumentar el impuesto que cobra para evitar de que los argentinos que puedan viajar a Qatar, se habla de 45.000 argentinos, gasten con tarjeta de crédito en el exterior y que paguen con el dólar constante y sonante, es decir, con el dólar billete. Pero es tan brutal esta Argentina, es tan bárbara esta Argentina, que no hablamos de una Argentina que no tiene turismo receptivo, es decir, que no hay turistas brasileros, chilenos, uruguayos, americanos, peruanos, bolivianos viniendo a comprar al país y gastando en el país. Sí, claro que vienen, pero liquidan sus dólares en la cueva, en el blue, porque de pagarle 150, 170 en el banco, en el blue le están dando casi 300. Entonces el Banco Central se hace problema porque los argentinos que viajan, que tienen la suerte de viajar al exterior, están liquidando a 2.60, 2.70 según el dólar solidario y no a 300 como quieren hacerlo frente a este dólar Qatar. Entonces la Argentina es tan bárbara, es tan brutal, que tenemos esa posibilidad de compensar el que viene a gastar a la Argentina por el argentino
que con su dinero podría hacer lo que quiere y se podría ir, que tenemos que hacer un dólar diferenciado. También vamos a tener que hacer un dólar diferenciado en el denominado cultura, o el dólar cultura, o espectáculos internacionales, donde obviamente un dólar oficial le vamos a sumar el 30% porque hay turistas que dicen que ya vinieron a la gorra, hay artistas que vinieron a la gorra a la Argentina durante este año, porque el Banco Central no les permitió a los que contrataron, es decir, a los empresarios y productores argentinos, pagarles los shows que ya vinieron y hicieron en la Argentina, porque claramente no hay dólares, y no hay dólares para la producción. Entonces, ¿cómo va a haber dólar para la cultura o para el turismo? Pero es tan brutal la Argentina, que fíjate que tenemos, o se está hablando de que esta semana, el jueves puntualmente, como hace todos los jueves el Banco Central, va a haber reunión de directorio y que tal vez vuelvan a aumentar la tasa de interés. Y de una tasa de interés que hoy le conviene a aquel que cobra su sueldo y lo puede ahorrar, ponerlo en el banco con un interés de más de 110% anual, que ponerlo en la producción o en la inversión. Es tan brutal lo que nos pasa que estamos naturalizando y normalizando la barbarie. Estamos naturalizando una Argentina que tal vez no nos demos cuenta por las necesidades corrientes que tenemos, pero que está implosionando. Está implosionando en la calle, está implosionando en la indigencia, está implosionando en la pobreza, y nos estamos naturalizando, o estamos naturalizando, el tener nuestros ingresos pulverizados, el tener nuestros ingresos pauperizados, el tener nuestros ingresos de los menores en valores dólares de Latinoamérica. Somos el hazmerreír de Latinoamérica. Y en el medio, los políticos jugando a la interna. En el medio, la clase dirigente pensando en el gobierno, quién va a reemplazar a 3 ministros que se van y 3 ministros que llegan con poco peso político, porque obviamente el presidente no tiene caudal político a esta altura. Pero también pasa lo mismo en la oposición, donde al solo atisbo de que Macri vuelva a ser candidato, a Horacio Rodríguez Larreta se le pone los pelos de punta, aquellos que no tiene, pero sí que se les pone. Lo mismo pasa con la Unión Cívica Radical, todos pegándole a Manes, porque Manes quiere de alguna manera despegarse o subir un poco en esas encuestas que hoy parecen caídas. Milei con sus recetas, haciendo furor en Vox, en España, donde prácticamente es victoriado y aplaudido por sus ideas de ser traídas a la Argentina. Y así estamos. En el medio todos nosotros, como digo, con esta barbarie de una inflación de entre el 7 y el 10% mensual. Yo les pido por favor a todos los dirigentes argentinos, pónganse en el lugar de aquellos que somos asalariados y no podemos prever absolutamente nada. No podemos prever cuánto nos va a salir el supermercado la semana que viene. No, ¿por qué? Porque ya los supermercados no aumentan una vez por semana, aumentan 2 o 3. Y el valor de los alimentos ya no es de 7. En el conurbano está siendo de 10 mensual. Esto es el arranque. El mundo se detuvo. La información no. El arranque.